vamos a presentar el desarrollo de la lengua que llevaremos a cabo durante el segundo semestre en la materia de taller de lectura y redacción. Orígenes de las lenguas. El origen del lenguaje es un objeto del estudio de diferentes disciplinas como la lingüística, la antropología, la psicología o la genética humana. El problema del origen del lenguaje se refiere a la adquisición de la capacidad lingüística en los homínidos que derivó en la evolución del lenguaje humano, con la estructura y formal actual que presentan las diferentes lenguas naturales. Hipótesis científicas. Monogénesis de mono, único, y de génesis, origen. Es la teoría que dicta que, en el pasado, todas las personas hablaban una lengua común, y por causas culturales, geográficas, sociales, físicas o espirituales, la lengua fue cambiando. Poligénesis. De poli, varios, y de génesis, origen. Es la contraria a la anterior. Dicta que, más o menos de una forma simultánea, surgieron en distintos lugares lenguas diferentes que pudieron dar origen a lenguas madre, que a su vez dieron origen a los diferentes idiomas y dialectos actuales. Una parte importante es analizar y evaluar el origen etimológico de las palabras a partir de textos con vocabulario especializado y tecnicismos para establecer las relaciones polisémicas de las palabras. La interdisciplinariedad es aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas, que están relacionadas entre sí con vínculos previamente establecidos que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada del tema. El origen etimológico de las palabras es el estudio del origen de las mismas, de la cronología de su incorporación a un idioma. Está relacionada con la filología y con la lingüística histórica, que comprende el estudio del origen de las palabras mediante investigación de su significado original, de su estructura, así como su evolución diacrónica, es decir, posibles cambios que han transcurrido con el tiempo. Se denomina tecnicismo a todas aquellas palabras que tienen un significado específico y son empleadas como parte de los lenguajes de diversas ramas de las ciencias, humanidades, así como en diversas áreas del desarrollo humano. Las relaciones polisémicas de las palabras es el fenómeno por el que una misma palabra con un solo origen puede tener diferentes significados, cuyo funcionamiento morfológico y sintagmático no varía. Esto último quiere decir que no cambia su categoría gramatical ni las funciones sintácticas que puede desempeñar. Y aquí algunos ejemplos de ellas. Se llama desarrollo del lenguaje, adquisición de la lengua materna, al proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natal usada en su entorno social. Al momento de su nacimiento y durante su infancia, hasta la pubertad, necesita de un desarrollo que se produce gracias al contacto con los seres y cosas del mundo. Como parte de este desarrollo y como factor del mismo, se halla el proceso de adquisición de la lengua, que se inicia en el seno de la familia. En efecto, este proceso está cronológicamente limitado, ya que sucede principalmente dentro de lo que Jean Piaget describe como periodo preoperatorio o periodo crítico. En la mayoría de los seres humanos, esto se da principalmente durante los primeros 5 años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta antes de la adolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la capacidad para entender enunciados no literales, como irónicos y sarcásticos. Los primeros años constituyen el periodo fundamental, aunque el desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros. Desarrollo de la lengua. Los sonidos onomatopéyicos son las primeras palabras o guturales que se escuchan como si fueran sonidos pero representados en palabras.
Las lenguas romances son denominadas también lenguas latinas o románicas, una rama indoeuropea de las lenguas que aparecieron históricamente como evolución del latín. Algunos ejemplos de ellas son el español, el portugués, el francés, el catalán y el castellano. Las palabras primitivas son sonidos sin una estructura o significado firme, no se derivan de ninguna otra. Las palabras derivadas se forman de las palabras primitivas. Un ejemplo, mar se deriva marítimo, marinero, marea, marino, mariseo, maremotriz, maremoto. Las palabras compuestas son la unión de dos o más palabras y se forma una sola, como por ejemplo sacacorchos, paraguas, autocorrección, automóvil y portaaviones. El español está conformado en 70% latín, 10% griego, 8% árabe, 3%